Acá nos preguntan, ¿qué otras jerarquías, además de las de cura, trabajan con las formas pensamiento? El día miércoles nosotros estuvimos acá con el grupo haciendo un trabajo de profundización y surgió en ese trabajo de profundización tratar de establecer una cierta claridad respecto al trabajo que las jerarquías que operan con la cura ofrecen a la capa psíquica planetaria y a la misma conciencia psíquica de la humanidad. Tratábamos de percibir y de tomar una conciencia más amplia de cuál era el alcance que la jerarquía de cura tenía sobre las formas pensamiento, que son precisamente uno de los combustibles, uno de los materiales constitutivos más influenciantes, más potentes, también más desequilibrantes y también más estimulantes con los que cuenta la capa psíquica. Cuando nosotros pensamos, liberamos una energía, un caudal de energía que se transfiere a la capa psíquica como forma pensamiento. Cuando nosotros sentimos, también liberamos un formato que se asocia a estas formas pensamiento. Quiere decir que las formas pensamiento en realidad tienen un componente de tipo psíquico. Quiere decir, tiene una contraparte emocional o astral que las acompaña. Pensamos y operamos con las leyes mentales, pero hay una amalgama y un emparentamiento entre pensamiento y sentimiento, por lo cual las formas pensamiento en su condición estricta están emparentadas a las formas o las entidades o los campos de fuerza del plano astral terrestre. Entonces es un movimiento de pinzas. Por un lado, cuando liberamos un pensamiento, alimentamos la contraparte mental de la capa psíquica planetaria, como así también la contraparte astral o emocional. Existen jerarquías que están continuamente transmutando esta capa psíquica, al mismo tiempo que también operan de modo directo o indirecto en la elevación y la cura de la propia conciencia psíquica del individuo. Estas jerarquías trabajan con energía de cura, con energía de transmutación. No son las únicas jerarquías que directamente operan en el restablecimiento, en la elevación, la transmutación de la capa psíquica. Todo el trabajo de la jerarquía, cualquiera sea en el planeta, de modo directo o indirecto, toca la capa psíquica, estimula la elevación de la capa psíquica, estimula la transmutación de la capa psíquica, así como también la elevación y transmutación de la propia conciencia psíquica de cada uno de nosotros, de la humanidad. Entonces no hay una jerarquía particularmente que opere exclusivamente con la condición psíquica, sino que todo el trabajo que la jerarquía asume en el planeta repercute directa o indirectamente en la capa psíquica planetaria y en la propia conciencia psíquica de la humanidad y de los individuos que la componemos. Respondiendo a los estímulos internos, es como cada uno de nosotros establece un vínculo con la jerarquía y también como cada uno de nosotros, a partir del establecimiento de ese vínculo, colaboramos con la elevación, la cura, la armonización, el equilibrio, la transmutación de nuestras propias condiciones psíquicas. Cuanto más el individuo aspira a unirse a su propia esfera interna, a su propia esencia interna, cuanto más vocación de conocer su interior y de unirse a esa voluntad interna él puede sostener, entonces directamente va estableciendo un vínculo con la jerarquía en general, según la etapa en que estuviera la humanidad, el planeta y el propio individuo, y el beneficio sobre la conciencia psíquica siempre es directo o indirecto. Quiere decir que cuando nosotros nos elevamos en conciencia, cuando nosotros buscamos lo superior,
cuando nosotros intentamos reducir el vínculo con la propia esencia interna y con la jerarquía por aspiración, por vocación interior, siempre nuestra conciencia psíquica y la conciencia psíquica general del planeta se ven tocadas, se ven auxiliadas, se ven armonizadas en algún grado, se ven transmutadas y elevadas en la medida que corresponda. El trabajo de elevación de toda la condición psicofísica del planeta está relacionado directamente a la asistencia, a la labor, a la tarea que toda la jerarquía realiza en el planeta mismo. Si bien hay jerarquías que trabajan más o menos directamente con factores materiales de distintos grados, ya sea con leyes mentales, con leyes astrales o con leyes etérico-físicas, el trabajo íntegro de la jerarquía repercute en los niveles materiales del planeta, estimulando su elevación, su transmutación y su cura. Si bien hay jerarquías que trabajan directamente con energía de cura, todo lo que la jerarquía propone en definitiva es cura, elevación y transmutación. La energía sigue el pensamiento y el pensamiento tiene que seguir a la energía. Según qué tipo de pensamiento, lo sigue un tipo de energía. Y según qué estímulo ofrezca la energía, en qué etapa, el pensamiento puede seguirlo o no. Para que el pensamiento pueda recorrer o pueda elevarse o ir hacia un ámbito en particular en términos de energía o vibración, tiene que haber leyes que lo estimulen, quiere decir energía que a través de leyes lo estimulen. Cuando el pensamiento puede orientarse suficientemente, puede sostenerse de un modo suficientemente estable, entonces a partir de ahí se abren canales para que la energía circule de un modo en particular. Ahí la energía sigue el pensamiento. Entonces lo primero siempre en realidad es la energía. Cuando la energía opera, ¿sí? Y el campo receptivo, el campo destinatario está lo suficientemente receptivo, a partir de esa respuesta, la energía es seguida por ese campo. En este caso es el campo mental. Entonces, lo primero siempre es la energía. La propuesta siempre procede de la energía. La propuesta siempre procede de los niveles internos y superiores. Cuando nuestra mente está receptiva, entonces puede seguir las propuestas de la energía. Pero cuando la mente está receptiva y responde, también abre camino a otras esferas y otros aspectos de la energía. Es buena la pregunta, porque ciertamente nosotros nos encaminamos a subarquetipos de un arquetipo único. En definitiva, todos vamos a un único paradigma. Por eso, en términos herméticos se dice que somos a imagen y semejanza. Quiere decir que todos estamos hechos a imagen y semejanza. Pero para llegar a reducir la distancia con aquella fuente o conciencia única hacia lo cual todo se dirige, nosotros vamos alcanzando paulatinas metas, vamos consumando segmentos de esa trayectoria, de esa elevación. Cada vez consumamos un segmento de esa trayectoria, de lo que se llama la ascesis. Esa trayectoria se llama ascesis. Cada vez que consumamos una etapa de nuestra ascesis, nos acercamos a una consumación más o menos profunda o suficientemente profunda de un subarquetipo, algo a lo cual teníamos que llegar para luego, establecida el vínculo con esa energía, implantado el vínculo con ese elemento arquetípico, volver a hacer lo mismo, pero en relación a una meta o un arquetipo o un subarquetipo superlativo. El arquetipo al cual nosotros tenemos que acercarnos es aquello que está previsto por nuestra conciencia interior para cada encarnación. Cuando nosotros consumamos el tránsito en una encarnación, de algún modo definimos la relación con un subarquetipo, quiere decir con una meta que teníamos que alcanzar. Si el individuo responde profundamente en la búsqueda de alcance o comunión con la propuesta interior, entonces se acercó lo suficientemente a ese arquetipo. Si el ser en esa encarnación no pudo acercarse suficientemente, no pudo consumar o desenvolver suficientemente el acercamiento, esa planificación, ese arquetipo propuesto para esa encarnación, tiene que volver a reencarnar y la conciencia interna y las leyes que ofrecen a la conciencia interna las garantías evolutivas colocarán para ese individuo las situaciones que le permitan reintentar
nuevamente el trabajo de acercamiento a ese arquetipo. Entonces, cuando nosotros decimos que es el acercamiento al arquetipo, no estamos hablando de un arquetipo perfecto, no estamos hablando de ser dioses, no estamos hablando de ser el equilibrio en persona, sino mínimamente aquello que estaba previsto para esa encarnación. Cuando el ser realmente se dispone, se aboca, se ofrece, se entrega, se dona a consumar aquello que como planificación tenía para esa encarnación, entonces él va gradualmente acercándose a la consumación de ese arquetipo. Y lo que va viviendo, en la medida que establece un vínculo cada vez más estable, lo que va viviendo, lo que va experimentando, en alguna medida, es cura. Y esto no quiere decir que el ser va a estar sano, no va a tener enfermedades, dolencias, accidentes, pruebas, no. Porque no pasa por ahí. Un individuo puede estar, en términos internos, visto como curado y sin embargo tener pruebas, accidentes y enfermedades. Y uno dice, qué loco, claro, porque el consciente izquierdo define el estado de sanidad por las apariencias o las situaciones externas o las condiciones de transmutación o de purificación o de prueba que vamos viviendo en estos planos. Vamos a dar un ejemplo que a muchos puede servirles. Se supone que un ser que encuentra o que está en armonía, que está en equilibrio o que tiene cierto tipo de condiciones, no puede pasar por pruebas groseras, no puede pasar por traumatismos, por accidentes. Bueno, hace 2000 años nosotros conocemos que hay una persona, un ser que encarnó en la Tierra, que pasó por algunas cosas bastante traumáticas, sobre todo en los últimos 3 años. Bastante traumáticas. Incluso se dice que en los momentos, en las instancias finales de esa encarnación que duró 33 años, según se cuenta, los traumatismos, los dolores, las contingencias que tuvo que pasar fueron terribles. Entonces, si nosotros creyéramos que ese ser no tenía sanidad, no tenía santidad, no tenía armonía y no tenía equilibrio, y lo mismo ha ocurrido con otros seres, sin ser el instructor Jesús o el Cristo actuando a través del instructor Jesús. A lo largo de la historia de la humanidad hubo seres que han pasado por traumatismos, fuertes pruebas, enfermedades, sin embargo, en términos internos estaban curados, en términos internos tenían equilibrio, armonía, sanidad. Porque una cosa es lo que el ser asume en la materia como parte de su participación en el mundo material, y otra cosa es la distancia que él mantiene con la realidad interna, con la energía interna, con las leyes y su cumplimiento. Entonces, desde el punto de vista interior, el ser mantiene o se mantiene un estado de sanidad cuando él cumple con las leyes internas. Todo lo que le coloque la vida material o las leyes materiales para que él atienda son simplemente un trámite. Sea una enfermedad, un accidente, son simplemente un trámite, ¿se entiende? Ninguna otra cosa que un trámite, lo atiende y listo. Precisamente en la materia es muy necesario que existan seres que muestren que cualquier contingencia es un trámite. Porque las personas se sumen en fatalismo, las personas también suelen sumirse en la autoconmiseración, la lástima para con ellos mismos o para con los demás. Un ser que está elevado en conciencia no cae en eso, un ser que está expandido no cae en eso, un ser que mantiene un contacto, un vínculo estrecho con su esencia interna no cae en eso, no transita eso, no vive ninguna situación externa de esa manera. Entonces ese ser en términos internos puede estar curado, puede estar expresando armonía, puede ser dador de armonía, de equilibrio, incluso de paz. Pero en términos externos está pasando por situaciones propias de cualquier conciencia que se ofreció para estar en la materia y asistirla. Porque, ¿cómo podríamos entender que un ser, por estar viviendo un proceso de cura o por mantener un vínculo interno lo suficientemente estable, armónico y equilibrado, él tendría que transitar la materia como si realmente la materia no tuviera esta condición inestable, traumática, que realmente tiene? Porque la materia en este momento está mostrando su condición históricamente más traumática e inestable, lo que nunca mostró. Un ser en servicio no viene a estar de vacaciones en la materia. Viene a mostrar cómo estar ante la materia
para que esa energía se libere y otros seres puedan, de algún modo, abrirse camino en el mismo sentido. El arquetipo que ese ser está expresando de relación íntima con lo que planificó su conciencia interna, el arquetipo que ese ser está expresando, la relación interna que él está expresando, hace que el proceso de cura en él se actualice continuamente. Un ser que tiene flexibilidad, que tiene sostenida actitud de interiorización, de búsqueda interna, de entrega, de donación de su conciencia, va pasando por una continua actualización de la cura. Él continuamente está siendo tocado por la energía de cura. No importa si se puede percibir eso o no se puede percibir, si tiene síntomas o no tiene síntomas en el nivel externo de la vida. Pero él va siendo tocado continuamente. La energía de cura, como cualquier otra energía, depende de leyes interiores. La energía de cura depende de leyes internas, es una expresión de las leyes internas. Las leyes internas utilizan la energía de cura precisamente para retirar las interferencias que una partícula tiene en esa comunión que debe asumir para con su arquetipo interno, para con esa comunión que tiene que llegar a experimentar, a consumar en relación a su planificación interior. Entonces, todas las energías que nosotros vamos transitando, experimentando, son expresión de leyes. Y todas esas energías necesitan continuamente de actualización, y la energía de cura también. Entonces, a medida que el ser va reduciendo distancias con ese arquetipo y se sostiene de un modo cada vez más estable, él va pasando por procesos de cura, de armonización, de transmutación cada vez más profundos. Cuando un ser tiene, en alguna etapa de una encarnación, una característica en particular que enfrentar o que transitar, es porque él atrajo eso kármicamente. Ningún ser, salvo algunos casos, y en el planeta estos casos están en este momento abundando en algún sentido, ningún ser pasa por aquello que no esté previsto y que no haya atraído kármicamente mediante los débitos que generó. Porque nosotros generamos débitos kármicos con nuestras actitudes, también generamos réditos kármicos. Entonces, cuando el karma que expresamos o que generamos es positivo, la consecuencia es un rédito. Cuando es negativo, tenemos que asumir un débito. Si un ser durante la niñez vive procesos traumáticos, es porque él, de algún modo, atrajo mediante débitos kármicos, quiere decir acciones de corte negativo, esa experiencia para él es necesaria. Porque posiblemente, en otras encarnaciones, él haya tenido comportamientos que solamente pueden ser rectificados y que solamente pueden ser saldados mediante la experiencia traumática que en esa encarnación, durante la niñez, tuvo o tiene a lo largo de una serie, de un ciclo encarnatorio, quiere decir de varias encarnaciones, donde las condiciones durante la primera etapa encarnatoria, durante la niñez, pueden ser muy crudas. Ahora, si el ser recibe por la ley de karma ese ofrecimiento traumático, es porque ningún otro tipo de ofrecimiento serviría para él. Cuando un individuo recibe una condición kármica, esa condición kármica no puede ser sustituida por ninguna otra. Quiere decir, por más que sea traumático, por más que sea desagradable, todo aquello que la energía nos coloca como retorno kármico no puede ser sustituido. Si pudiera ser sustituido por algo más favorable a nuestros débitos kármicos, la ley de karma lo haría, porque la ley de karma es perfecta como todas las leyes, la ley de karma no tiene imperfecciones. Nosotros podemos abundar o no abundar en imperfecciones al intentar, regidos por la ley de karma, desenvolver nuestra vida, pero la ley de karma en sí misma es perfecta. Los imperfectos somos nosotros, los que no entendimos qué nos proponía la ley de karma en términos evolutivos, entonces nos dedicamos a especular, a negociar, como si fuéramos comerciantes con la ley de karma, intentando sacar provecho en el negocio. Entonces, en algún momento, la ley de karma va a decir, usted tiene que enfrentarse a esto y aquí. A veces
Esa dosificación puede parecer abrumadora, a veces puede ser más equilibrada, ¿comparada con quién? Y ahí está el problema de la comparación, la mente comparativa, analítica, especulativa. Ninguno de nosotros se ha pasado por traumatismos en alguna encarnación o en esta encarnación, durante la niñez o en cualquier periodo de esta encarnación en trámite. Eso es injusto. Y si hubiera algún tipo de exceso, ese individuo va a ser resarcido mediante la ley de compensaciones. Cualquier exceso que en una experiencia se tuviera de tipo encarnatorio, se tuviera porque las condiciones del planeta y la humanidad son tan desequilibradas que pueden generar un riesgo de exceso, de recibir o de abundar en algún tipo de experiencia por sobre encima de lo que estaba previsto kármicamente, ese ser va a recibir por parte de la ley de compensaciones lo que va a necesitar o lo que necesite. Entonces no hay injusticia. Ahora, si un ser recibe una prueba kármica en la niñez, el tipo de prueba kármica puede ser transmutada, puede ser curada en él. Por más que haya un impacto tremendo, por más que hubiera sido muy traumático, él va a recibir asistencia interior para poder limpiar eso. En algunos casos, cuando el traumatismo es muy fuerte y el ser va a quedar traumado toda esa encarnación, lo que la ley de karma está proponiendo precisamente es que el ser viva con ese traumatismo y ese dolor toda esa encarnación, porque la ley de karma considera que ese individuo necesita pasar años y años sumido en ese dolor porque él necesita saldar posiblemente dolores y traumatismos muy cruentos, muy groseros, impuestos a otros seres en otras encarnaciones. Entonces la ley de karma, si considera que un ser tiene que vivir un traumatismo, por lo que fuera se le ofrece, no importa en qué etapa. Lógicamente que todo aquello que se vive en la niñez, que es cuando los cuerpos de la personalidad empiezan a madurar, tiene una connotación al corto, al mediano y al largo plazo en esa encarnación. Claro que tiene una connotación. Pero el individuo siempre va a ser ayudado por la misma ley que lo coloca ante ese trance y contingencia para, en caso de que él comprenda que tiene que transformarse, más allá de los traumatismos que transitoriamente está experimentando, en caso de que él comprenda que tiene que transformarse, él va a recibir asistencia para que esa transformación se ejecute en él, se cumple en él, y a partir de ahí posiblemente las condiciones que el traumatismo inicial hubieran colocado o impuesto a su conciencia van a ser limpiadas, van a ser trascendidas, van a ser transmutadas. Cuando un ser llega a periodos de adultez o de vejez o desencarna sin haber podido trascender ese traumatismo de la niñez, es porque posiblemente, esto no es categórico, porque en cada caso hay que ver qué ocurrió, y eso se puede saber solo mediante la intuición. Entonces esto no es categórico, pero posiblemente ese ser no haya trabajado profundamente en su transformación y sí se centró básicamente en el dolor de ese traumatismo, pero no en superarse y en superarlo. Y todo aquello que a nosotros nos es puesto en este plano es para que aprendamos a trascenderlo. Aunque parezca mentira, cualquier situación que la vida, la energía y las leyes internas ponen para nosotros, cualquier situación es una situación trascendental. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aprendemos a estar ante esa situación del modo adecuado, sirve para trascender lo que somos, para transformarnos, para dejar atrás lo que fuimos. Cuando se habla de cura interna, se habla de una acción de las leyes internas, de la energía interna sobre el campo psicofísico del ser, o de un grupo de seres, o de un planeta mismo, para ser liberados de una condición transitoria, de desvío, de interferencia, de encapsulamiento. Cuando se habla de cura interna, se está hablando de una cualidad interior que opera sobre la conciencia psicofísica y que la puede llevar a restaurar el vínculo con el arquetipo, a liberarla de ciertas interferencias. No existe enfermedad interior.
Cuando se habla de cura interna se está hablando de una condición o cualidad de la energía o las leyes internas que operan sobre la conciencia del individuo o sobre la conciencia de un grupo, de la humanidad o de un planeta todo, de un campo de energía que por algún motivo está interferido y no puede mantener su coligación de un modo estable y profundo con la realidad interior. La edad por sí misma no es nada. Lo único que tiene la edad como beneficio es que en términos espaciotemporales nos ofrece un margen para ensayar. Pero la edad por sí misma no es nada. Un hábito realmente superado tiene que ver con la transformación del individuo y no con la edad. Porque la edad por sí misma no es nada. Lo que ocurre es que, en términos de leyes cronológicas, de leyes temporales, los seres, se supone, van haciendo todo un proceso de maduración de su conciencia mental, de su conciencia emocional y de su conciencia etérico-física. Entonces, en algún momento coincide cronológicamente el proceso con alguna etapa donde el ser se expande, donde el ser, dentro de ese proceso que definimos como ascesis, pasa de un nivel a otro, quiere decir, su conciencia se desplaza de una condición a otra, de una condición a otra superlativa. Entonces no es la edad en sí misma, la edad no sirve para nada en sí. La edad no es nada. Hay seres que son tan inmaduros a los 60 como fueron a los 15 o casi. ¿Sí? Y hay seres que tienen 18 o 20 años que muestran una madurez que a veces no podemos encontrar por más que busquemos en personas adultas. Entonces la edad por sí misma no es nada. La edad lo único que hace es permitirnos llevar parámetros o trazar parámetros, o trabajar con parámetros espaciotemporales, quiere decir con las leyes mentales, con las leyes emocionales, astrales. Cuando un ser trasciende algo, cuando un ser realmente deja un hábito atrás, es porque hubo transformación. No hay otra forma de verlo. Lo que ocurre es que cuando los seres vivimos traumas en la infancia, lo que queda, el remanente de ese karma o de ese trauma, bien dicho, karma o trauma, el remanente de aquello es tan vívido, es tan doloroso, que el ser no puede entender sino por injusticia que le haya ocurrido eso. Realmente nosotros podríamos decir, ¿qué injusticia que ha padecido ese chico, esa chica, ese nene, esa nena? Del mismo modo que podemos decir que hay un montón de injusticias que padecen los ancianos y hay un montón de injusticias que padecemos todos, no importa la edad. Nosotros solo podemos entender como injusticia y como un acto fortuito o desafortunado, más que fortuito, si no entendiéramos que existe una ley de karma y que los individuos atraemos afortunadamente, garantizada por esa ley de karma, atraemos en algún momento, en ciertas encarnaciones, parte de ese débito para enfrentarlo. Entonces, es muy difícil para alguien que no tiene el concepto de la ley de karma y del ofrecimiento de la reencarnación, es muy difícil para esa persona aceptar que un traumatismo de la niñez no es casual, que no es que sorteó así el demonio, tiró la lotería, la ruleta, el demonio, la fuerza involutiva y dijeron a este. Cuando un individuo no tiene que pasar por traumatismos, así esté en el peor de los antros, cuando nace no va a pasar por traumatismos. Y hay seres que nacen en cuna de oro que son abusados en las mejores familias, abusados de toda manera, física, emocional y mental. Entonces no tiene que ver solo exclusivamente con la condición sociocultural, socioeconómica. Hay algo más que está detrás de todo esto, y ese algo más son las leyes, ese algo más es aquello que el individuo en algún momento va a tener que enfrentar mediante pruebas, como coyunturas que le han tocado vivir. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Si no se lo ve desde este punto de vista es muy difícil. En todas las charlas que nosotros damos hay un porcentaje de personas abusadas, maltratadas, o en la niñez o en la adolescencia. Y esto es cierto, es así. Sí es así, esto no se puede evitar. Si la humanidad continuamente es el principal verdugo de sí misma. Los niños hoy más que nunca están siendo víctimas de abuso, pero hoy más que nunca, a lo largo de esta transición planetaria, que no sabemos cuándo va a terminar, pero que está agotando una de sus instancias finales, los niños
Los niños son seres que tienen que enfrentar también una gran cantidad de débitos kármicos antes que esta transición termine. Y si solo nos quedamos con el impacto emocional de que son niños, entonces nunca vamos a tratarlos como lo que realmente son, que es conciencias en evolución. Y un niño encarnado hoy puede haber sido un ser aberrante en otras encarnaciones, y no hace muchas atrás, o incluso en las últimas, o en la última. Y hoy puede ser un niñito amoroso, aparentemente de 2 años de edad, de 3 años, de 4, de 5, o todo lo que tiene que ver con 4, 5, 6 años de edad, todo es puro. No, no es puro. No es puro, según que se entienda por pureza. Lo que el ser en ese momento está es indefenso. Lo que el ser en ese momento está es expuesto a una cantidad de contingencias que verá la energía si permite que impacten o se apliquen a esas conciencias. Hoy los niños y hoy distintos niveles de la sociedad, más allá de la edad que tengan, son destinatarios directos de una gran cantidad de abusos propios de un proceso purificatorio y de un proceso de asunción de débitos kármicos que no podemos evitar porque se está terminando la transición planetaria. No tenemos otras encarnaciones, muchas encarnaciones por delante para seguir, como se dice comúnmente, pateando esta pelota para adelante. Eso ya lo hicimos y no dio resultado. Precisamente haber pateado tanto para adelante la pelota hizo que esta humanidad y quienes la conformamos tengamos una deuda, tengamos una cuantiosa deuda en términos de débitos kármicos, que solamente vamos a poder saldar con la intervención de la misericordia divina, porque si no, no habría forma, porque tan grande es este débito kármico que arrastramos como humanidad, que solamente por acción de la misericordia divina y por acción de la gracia podría decirse que tenemos una oportunidad por delante. Si no, para la humanidad terrestre esto se hubiera terminado, no habría forma. No, porque un ser autoconvocado tiene un volumen de débito kármico también muy grande. Pero si el ser en las últimas encarnaciones, de un modo estable, profundo, trabajó la entrega, la donación de su conciencia al plan evolutivo, se ofreció como conciencia para lo que el plan evolutivo quisiera y mantuvo un vínculo interior lo suficientemente estable, ese gran volumen de débito kármico que un autoconvocado podría cargar va a ser transmutado por la jerarquía, asumido por la jerarquía. Ningún ser que esté en la Tierra, siguiendo su evolución, está en condiciones de asumir el karma que tiene, la totalidad del karma que tiene pendiente, ninguno. Ahora, si un ser en las últimas encarnaciones se mantuvo, se sostuvo en búsqueda interna, en donación, en entrega, y por sobre encima de cualquier otra cosa, una meta superior y única estuvo presente en su conciencia, entonces podría ser que ese gran volumen de débito kármico sea transmutado porque la jerarquía lo asume. La jerarquía vela por el funcionamiento de las leyes. Y la ley del cosmos dice que cuando una partícula se transforma, ella ha ganado su libertad. ¿Se entiende? Entonces, no importa cuánto un ser arrastre como deuda, pero si ese ser se transforma, si realmente rompe las cadenas, los atavismos, las identificaciones con las fuerzas materiales, si realmente logra sintonía con su vida interna, con su esencia interna, se dona a expresar esa esencia por sobre encima de cualquier otra cosa, ese ser se transformó y está viviendo un proceso de cura. Ese individuo se libera, porque nadie nos libera. La jerarquía no nos libera, la jerarquía nos ofrece el camino de la liberación. La luz no nos libera, la luz abre camino para que caminemos. Nada puede hacer lo que nosotros no hagamos en términos de transformación. Entonces, un ser se rescata a sí mismo. Un ser se libera a sí mismo. Entonces, no importa el débito kármico que tenga una conciencia. Lo importante es que ella,
con todo ese gran peso, porque tener un débito kármico inmenso es cargar una inmensa mochila. Y si un ser que carga una inmensa mochila puede transformarse y liberarse, la ley dice que eso es válido. Para el cosmos, quien carga una inmensa mochila y se transforma es digno de liberación. El cosmos no tiene predilección por una partícula o por otra. Lo único que el cosmos asegura es que aquel que cumple con la ley va siendo llevado a otros niveles de conciencia, va ascendiendo en la escala cósmica. Y si no cumple con la ley, va a estar en un nivel de conciencia todo el tiempo que sea necesario hasta que él pueda trascender su relación con ese nivel de conciencia, lo que implica dominar las leyes de ese nivel de conciencia. Entonces, si un ser se transformó, ¿qué hizo? Comenzó a dominar o domina las leyes de ese nivel de conciencia. Entonces nada puede evitar que se libere de los vínculos que lo ataban a ese nivel de conciencia y se ha encaminado a otro. ¿Se entiende? Acá dicen, quiero seguir el camino hacia la luz. Recién hablamos de camino hacia la luz, ¿no? Del camino que la luz ofrece. ¿Y qué ofrece? Liberación. El camino que la luz ofrece es liberación. Quiero seguir el camino hacia la luz, pero tengo temor de que me arrastren a la oscuridad las fuerzas involutivas. Esa posibilidad me paraliza. Quiere decir miedo. Entonces el miedo hace que nosotros estemos realmente en inferioridad de condiciones, porque los seres no tenemos que temer nada en particular. Tenemos que aprender a ser prudentes, previsores. Tenemos que aprender a dominar nuestros impulsos para no entrar en zonas de riesgo o colocar a otros en zonas de riesgo. Pero el miedo no es un buen consejero, no es un buen amigo. No es bueno andar caminando con miedo. El miedo solo sirve en etapas donde el ser no puede encontrar otros elementos que le sirvan para prevenirse. Entonces por miedo se previene. Pero cuando un ser se expandió en conciencia y empieza a entender aspectos de la realidad que son diferentes, él ya no puede vivir con miedo. Entonces, un ser que está intentando profundizar las leyes internas, intentando reducir la distancia con las leyes internas, intentando cumplir con las leyes internas, quiere decir cumplir con su voluntad interna, ser una herramienta de su voluntad interna, no podría vivir con miedo. Porque él sabe que su voluntad interna es inmortal. Él sabe que su voluntad interna es insobornable, que no puede quebrarse, que no puede destruirse, que no puede desviarse. Entonces, si en su conciencia es prioritario entregarse y ser herramienta de esa voluntad interna, entonces el miedo empieza a disolverse. Si ese ser tiene miedo, por más que él lea libros espirituales, escuche cassettes que tienen ciertas informaciones o esté en estas charlas, si tiene miedo porque prioriza la identificación y su involucramiento, complicidad con las fuerzas materiales, más que estrechar el vínculo con la esencia que está presente en él, que es imperecedera e inmortal. Entonces, si el ser tiene miedo, tiene que plantearse ¿a qué le está colocando su energía? ¿Dónde coloca la energía momento a momento? ¿Con qué se identifica? ¿Con qué está entrando con o sin conciencia en un grado de complicidad? Entonces, el miedo empieza a disiparse. Hace unos días, creo que fue la semana pasada, una persona nos preguntaba algo similar y le decíamos, las fuerzas involutivas no pueden llevarte a ningún lado. Si ellas no pueden salir de este plano, ¿dónde te van a llevar? Y vos ya estás en este plano con ellas. Entonces, ¿miedo de qué? ¿A dónde nos van a llevar? A ver, si las fuerzas involutivas solamente pueden operar desde el nivel etérico-físico al mental concreto, pasando por el astral. Entonces, esas fuerzas están encapsuladas, esas fuerzas están destinadas, esas fuerzas están realmente presas en los niveles materiales. Esas fuerzas nos ponen a prueba, esas fuerzas nos tientan, esas fuerzas nos embaten o intentan abatirnos, pero esas fuerzas no nos pueden llevar a ningún lado, ya estamos en ese lugar, si estamos acá encarnados.
¿A dónde van a llevarnos? Lo único que puede ofrecernos algo diferente a esto donde ya estamos es la luz, la vida interna, las leyes internas, el cosmos. ¿Miedo de qué? Los seres tenemos que aprender a estar lúcidos. No tengo que identificarme con esos juegos de fuerza. No tengo que ser cómplice de lo que las fuerzas involutivas me están ofreciendo. ¿Dónde me van a llevar? Por más que me haga cómplice, por más que aparentemente yo caiga en las garras mismas del diablo. En definitiva, cada mañana cuando me despierto estoy ahí en la cama. ¿O no? ¿A dónde me llevaron? Entonces, al único lugar que podemos ir que no sea este lugar es para arriba. ¿Se entiende? Es para arriba y es para adentro, es para la vida cósmica, es para otros niveles de conciencia. La luz tiene las llaves. La luz tiene las llaves, la luz abre el camino. No hay que temer, pero tenemos que dejar de ser cómplices. Si hay un solo lugar al que podemos ir, es sobre encima de este lugar que ya estamos. Entonces, a relajarse y a tener con madurez una visión diferente de la vida y entender que si vamos a donde aparentemente es impropio ir es porque decidimos ir. Que las fuerzas involutivas estén ahí para presentarse como prueba, para conformar las pruebas, para presentarse como piedras en el camino, para influenciarnos, eso es innegable. Pero nadie va a donde no quiere ir en este plano, Si usted se mueve de la baldosa que está ahora es porque quiso, y si lo empujó el de al lado, vuelve y se para otra vez. ¿Entiende? Entonces, si algo o alguien lo empuja de donde usted cree que tiene que estar, lo único que tiene que hacer es volver a pararse en el mismo lugar. Si usted cree que algo lo está desviando del camino, bien, fíjese dónde está el camino y camine. Entonces sepa que ya no nos pueden poner este concepto, no podemos seguir. Sepamos todos que no podemos seguir con este concepto de que somos pobrecitos, que las fuerzas disuasivas nos tienen como marionetas. Nos entregamos a ser marionetas. Entonces hoy tenemos que asumir con humildad y con responsabilidad que todo desvío cuenta con nuestra complicidad. Algunas personas dicen, no, yo con eso no puedo, por más que intento no puedo. A ver cómo es la historia. Cada uno, simbólicamente, vaya y plántese ante su padre en silencio y frente a su padre, frente a su padre, dígale que no puede con eso. A ver qué pasa, a ver si obra el milagro. A la muerte es una de las tantas cosas que se tiene miedo. Pero hay personas que tienen miedo a vivir, no a morir. Ahí están los suicidas, que temen las situaciones que la vida les coloque y prefieren la muerte. Entonces, el miedo es algo tan irracional que nos puede llevar precisamente a esta situación, ¿no? De quitarnos la vida precisamente por tener miedo a vivir. Y otros se aferran a la vida de un modo animal simplemente porque le tienen miedo a la muerte. Entonces, el miedo siempre es incomprensión y desequilibrio. Cuando un ser entró en un cierto grado de comunión con su esencia interna, pasar del lado externo de la vida para el lado interno, quiere decir morir, es un trámite. No importa si el trámite es largo o corto, si pasó en una vía de tren, si se cayó de la terraza, si se murió un ataque al corazón, es un trámite. ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay una muerte mejor que la otra? Es un tema kármico, no importa. Cuando la energía nos dice, usted ya no tiene más que estar del lado externo de la vida y nos convoca para el lado interno de la vida, la única forma es muriendo. Afortunadamente existe la ley de muerte. Entonces los seres tenemos que aprender a ver las cosas como lo que son, un trámite. Y un trámite que lo hicimos cientos de miles de veces y todavía no sabemos hacerlo y nos quejamos, hacemos la cola y no lo sabemos hacer el trámite. Tenemos que aprender a estar distendidos, con coraje ante la vida y con coraje ante la muerte. Y con coraje no significa con miedo y coraje, porque el miedo y el coraje son incompatibles, ¿entiende? Cuando un ser tiene coraje no tiene miedo. El verdadero coraje es una expresión interior, quiere decir, el ser tiene la capacidad de estar entregando todo lo que él es sin reticencias, en equilibrio, con conciencia de que todo lo que él es no puede ser de ningún otro modo
en relación a la vida que he entregado. ¿Se entiende? Eso es estar con coraje en la existencia, ante la muerte también. La persona pregunta si no hay alguna contradicción aparente entre dos mantras que utilizamos en este lugar. Y no hay ninguna contradicción, al contrario, hay una perfecta complementariedad, hay un perfecto equilibrio, hay armonía, hay coligación. Porque la ley dice que nada ocurre por fuera de la mano del Padre, que todo ocurre en la mano del Padre. En ese sentido, nosotros no hacemos el camino para ir al Padre, sino que lo hacemos en el Padre el camino. Porque ¿dónde podría transitarse un camino? ¿Dónde podría haber algo que no fuera el Padre? Todo es en el Padre y el Padre es en todo. Y el ser tiene un trabajo de concientización de que si todo ocurre en el Padre, ¿qué es el camino? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que fuera? ¿Qué es cualquier cosa si todo es en el Padre? Concientizar que todo es en el Padre y nada es fuera del Padre lleva al ser a un grado de reflexión o a pararse ante la vida y la realidad de otro modo. El mantra estimula la conciencia y dice, ¿qué es caminar? Si el camino es en el Padre y no hacia Él. Este otro mantra está haciendo simbólicamente, está declarando simbólicamente esta entrega de búsqueda de sintonía y alineación con la conciencia del Padre en mi ser, porque nosotros tenemos que tener conciencia del único en nosotros. Los seres deben ganar conciencia del único en ellos, porque eso les permite tener una relación con la divinidad y una relación con la vida muy diferente. La mayor parte de los seres en este planeta no tiene conciencia de Dios en sí mismos. Carecen de esa conciencia. Creen en Dios, no tienen conciencia de Dios en ellos. Creen que se tienen que acercar a Dios, por lo cual no sé dónde están, en definitiva, porque si algo se tiene que acercar a Dios, o al único, al innombrable, al inmutable, quiere decir que esos seres han descubierto un área del cosmos que es ajena al único. Esto es ganar conciencia del único en nosotros, de Dios en nosotros. Entonces, lo que está declarando es precisamente una búsqueda de sintonía, de entrega a esa conciencia de Dios en nosotros, a esa esencia en nosotros, a esa voluntad superior en nosotros. Quiero consumar sintonía con esa realidad en mí, con esa conciencia, esa esencia divina en mí. Quiero alinearme a esa presencia, esa esencia divina en mí. Entonces es complementario. Muchas gracias.